Muy buenas noches. Bienvenido a su programa Ahora sí con Fafa y Fafico. En el día de hoy tenemos un gran invitado. Hay que, ¿verdad?, especificar las cosas y ser transparente, que es mi amigo, al cual me siento muy honrado de haber participado, inclusive en una caminata que organizó, que me hizo ver parte de mi ciudad, una calle tan conocida como El Conde, desde una óptica muy diferente a lo que yo, un nacido en Ciudad Nueva, conocía. Vamos a tener entonces al arquitecto y urbanista Marcos Barinas, que nos va a acompañar a partir del próximo segmento. Pero antes de entrar en materia, siempre iniciamos hablando de qué políticas estatales queremos promover porque son buenas para la gran mayoría de la gente. Y nos ha llegado otra iniciativa de Promipyme. La gente de Promipyme, Fabricio y su equipo, estaban estudiando de por qué no había todavía más acceso al crédito. Ellos estaban tratando de tener más mujeres, han logrado una gran inclusión, pero ¿cómo lograr que más gente tengan este acceso a este crédito blando al menos del 22%? Y una de las razones que veían era que la gente tenía problemas para conseguir un garante que le firmara. Por eso quiero aprovechar y pasar un mini corte que tienen ahí, por favor, sobre Promipyme. Pónganlo y ahora les explico. La que haces todos los días, hoy vale más que nunca. En Promipyme, tu firma es tu garantía. Escucha cómo estamos cambiando las reglas del juego. Cuando el crédito se democratiza, las oportunidades se multiplican. Tu firma es tu garantía. Lo que quiere decir es que no tienes que buscarte un fiador. Se te va a confiar en ti mirando tu historial y hasta 150,000 pesos van a estar disponibles para tus proyectos. Entonces es una gran iniciativa. El otro tema que queremos hablar es un tema que ha suscitado debate. Pero antes de eso, Sí. hay que tirar a la gente que esa decisión hace que tú no necesites un patrocinador que te garantice tu préstamo y que tú tienes la libertad de hacerlo por ti misma. Es una extensión para las iniciativas de los dueños de vivienda o de particulares. Es un paso importante para el MIPYME, para la pequeña propiedad. Es una iniciativa muy buena y esperemos que muchísimas mujeres, que ya es bastante el trabajo de la ampliación del crédito entre las menos favorecidas, continúe, porque muy buena es el proyecto. Y este proyecto es eso: se acabó el garante, vamos a creer en ti. Tu firma es lo principal. Tu firma, ¿verdad? Entonces, otro tema que quisiéramos mencionar en el programa es cómo el grupo de la Fundación El Pensamiento y Desarrollo, que es un grupo de diferentes maestros de la UAS y especialistas, tuvieron una rueda de prensa en esta semana y ellos han criticado la fusión y tienen del MESID con el Ministerio de Educación. Y tienen sus razones y las han explicado muy bien. Me parece que quiero invitar a la ciudadanía a que participen de ese debate. Sus ideas pueden aportar a que las cosas se logren de una mejor manera. Y ya con esto, entonces, vamos a pasar a invitarles al segundo bloque, donde hablaremos de algo que cotidianamente sentimos, y es nuestra ciudad. El caminar, el vivir en nuestra ciudad. Quédense con nosotros, que cosas interesantes habrá. La ciudad es el espacio de la convivencia de los habitantes de una comunidad y ha estado regulada por una institucionalidad que es inadecuada para hoy. Por ejemplo, mi amigo me decía que en el área de la capital son 12 municipios y que a nivel constitucional los municipios tienen la autonomía de ellos regular hasta su propio espacio. ¿Cómo es posible que usted pueda pensar en una ciudad como la capital, con 12 municipios y que no tenga un mecanismo de colaboración o de coordinación interna y donde haya una falsa autonomía para que cada quien establezca el espacio de su autoridad y su influencia? Yo creo que este tema de poder discutir la dinámica interna y la diversidad de conflictos que hay sobre la ciudad tiene, de hecho, una gran trascendencia que pocas veces ha sido tratada. Por eso yo celebro esta reunión de hoy aquí, porque es
la de un especialista que pueda ayudarnos a comprender no lo que tenemos, sino lo que debemos establecer como guía. Aprovecho la ocasión entonces para dar la bienvenida a Marcos Barina. Gracias por estar con nosotros. Y retomando esta idea, vamos a hacer un poquito de un hacia atrás para ver cómo hemos llegado hasta acá. Me gustaría que tú nos hables, podemos hablar de diferentes etapas urbanas de nuestra ciudad. De la ciudad de Santo Domingo, bueno, sí, si queremos ir a la parte histórica de lo que es esto, que yo no le llamo ciudad, yo le llamo el conglomerado urbano del Gran Santo Domingo. O sea, tendríamos que ir primero a la... Disculpa, cuando tú hablas del gran conglomerado del Gran Santo Domingo, ¿a qué tú te refieres? Que la ciudad no es única. La ciudad de Santo Domingo ha crecido a un nivel que deja de ser ese espacio que en un momento era lo que ahora conoces como la ciudad colonial, ¿no? Que después se convirtió en algo que empezamos a llamar el Distrito Nacional, que abarcaba lo que ahora es Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte. Ustedes se recuerdan, los alcaldes históricos que tuvimos, como desde Fello, que murió recientemente, hasta Johnny Ventura, Corporán, etcétera, administraron una ciudad que era el Distrito Nacional, que incluía Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste. Ahora el Distrito Nacional se reduce a los límites establecidos por el Osama, el río Isabela, y el borde definido hacia el lado oeste, que por un lado viene por la Luperón, por otra viene por la Duarte, y después dobla por donde está el cementerio. Pero sigue siendo entonces un conglomerado. Eso es el Distrito Nacional. Pero lo que llamamos ahora el Gran Santo Domingo es un conglomerado urbano, son una serie de diferentes mini ciudades o municipios que se conurban unos con otros, de manera que tú vienes transitando desde más allá del aeropuerto. Yo creo que tú empiezas en Guayacanes y pasas San Cristóbal y tú todavía sigues viendo ciudad. Bien, entonces, cuando tú sumas la cantidad de municipios que generan y que articulan esto, que es este conglomerado urbano de esa continuidad de ciudad, son 12 municipios. Son, por ejemplo, lo que era el Distrito Nacional antes, que yo les dije, lo que administraron estos alcaldes históricos, es ahora 8 municipios. Lo podemos contar. El Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos. Porque los Alcarrizos. Boca Chica, Oh, ¿verdad? wow. Todo esto era lo que anteriormente era. Entonces, a esos 8 tienes que agregarle Jaina. O sea, tú te paras en el malecón y miras hacia el oeste y ves a Jaina. Jaina es un barrio más de la ciudad de Santo Domingo. Y a Jaina tienes que pegarle San Cristóbal, San Gregorio de Nigua, y yo me atrevería a meter Guayacanes ahí también. Estamos hablando de ¿qué población aproximada debe ser la eso? población de ese conglomerado que estamos hablando, que se llama Gran Santo Domingo, es de casi 6 millones de habitantes, 5 millones y medio de habitantes. Estamos hablando es la Dios ciudad, mío. es la ciudad más grande del Caribe y de Centroamérica, sin incluir, por supuesto, a México, que tiene varias ciudades más grandes Y que oye, no lo nosotros. agregado, tú hablas con su extensión. Es la mitad de la población del país que está aquí en este concentrado. Eso es así. Ese conglomerado urbano tiene casi la mitad de la población total del país. También mueve el 30% del Producto Interno. Se generan la gran mayoría de impuestos. En la parte del parque vehicular también. O sea, la gran concentración de vehículos está también en este conglomerado central. El tema de los desechos sólidos. O sea, tú solamente con resolver el problema de Duquesa, tú resuelves el 60% de los problemas sólidos que tiene el país. Dios mío. Es para que ustedes Todo vean. concentrado ahí en una población además por metro cuadrado diferente a los campos, a la Claro. frontera que está totalmente despoblada, Claro. básicamente. Y no es Santo Domingo solamente, señores, ese fenómeno de la metropolitano, porque tenemos que entender que hay una cosa a la que le llamamos ciudad. Ciudad primero, ciudad puede tener definiciones legales, o lo urbano puede tener definiciones legales. Pero ahora estamos hablando de otra cosa, ¿no? Algo que es totalmente diferente a lo que hablan todas nuestras legislaciones, que es la metrópolis. Santo Domingo es ya una metrópolis, por definición.
hay definiciones de la metrópolis que la llevan al tema poblacional. O sea, una de las definiciones de metrópolis dice que cualquier ciudad que tenga más de 5 millones de habitantes empieza a ser una metrópolis. Hay otras definiciones que tienen que ver con el tema de infraestructura. Las metrópolis regularmente tienen sistemas de transportación masiva y por tanto, ese otro, nosotros los tenemos, ¿no? Entonces, Santo Domingo entra dentro de lo que llama metrópolis, pero no solamente Santo Domingo. Dentro de la complejidad que establece esa idea de la metrópolis, entran otros dos grandes conglomerados urbanos de la República Dominicana. Uno es Santiago. Si ustedes agarran a Santiago, el municipio de Santiago es apenas un 30% de la totalidad de lo que es ese conglomerado urbano. Solamente Santiago Oeste, que ahora debe ser un municipio, porque la ley de ordenamiento territorial dice que todo distrito municipal que tenga más de 15,000 habitantes ya es un municipio. Entonces Santiago Oeste, por tanto, se convierte en un municipio. Y tú tienes El Carril, tú tienes Tamboril. Moca ya es parte de Santiago, aunque no le guste a los mocanos y no le guste a los mismos santiagueros que lo junten. Moca es ya Santiago y La Vega. Y La Vega. La Vega. O sea, tú te vas de La Vega a Santiago y es como que tú estás yendo de Santo Domingo al Distrito Nacional. O sea, Santiago es un conglomerado urbano también complejo. ¿Y cuál es el tercer conglomerado? Permíteme adivinar, a ver si lo apego. Bien, a ver. Punta Cana. Claro. O sea, y es uno de los casos más sui generis, es un caso sui generis en el mundo, de estudio para todas las personas que hacemos urbanismo y que vemos el urbanismo desde el punto de vista académico. Porque si usted va a las estadísticas nacionales y trata de saber qué es eso que nosotros llamamos Bávaro, Punta Cana, Verón, Higüey, y tomas el municipio de Verón, Bávaro, Punta Cana, y lo buscas en la ONE, te va a decir que la población son 30,000 personas. Y es verdad. Legalmente, ¿no? Legalmente la definición del espacio. Si usted busca el que vota allí, el que está registrado allí, el que vive allí y hace su domicilio allí, es el que queda registrado. Pero la mayoría de las personas que viven en esa zona, toda la gran cantidad de profesionales que se han mudado a la área Verón, Punta Cana, huyéndole a la ciudad de Santo Domingo por un lado y otra buscando también medios de subsistencia, y no están registrados allá. Además de los trabajadores, la gran cantidad de trabajadores y empleados, migrantes, inmigrantes o no migrantes, dominicanos que viven allá de paso, o también el turista. Hay un momento en esa región que tú puedes tener 1 millón de personas interactuando allí. Y hay una temporada baja en que probablemente sean 500, o sean 400, o sean 300, ¿no? Entonces, Y la gente que se transporta desde Higüey hacia trabajar todos los días en los hoteles de ese espacio, desde Sabana de la Mar, yo diría más allá, hasta Punta Cana. Entonces, eso te dice que ya las ciudades no pueden ser medidas a partir de la permanencia. O sea, regularmente nosotros hablamos de la ciudad como un lugar en el que nosotros nos identificamos con ella, vivimos allí, tenemos una relación identitaria, familiar con la ciudad, pero ya no podemos definir la ciudad así, porque entonces si es así, entonces Bávaro no es una ciudad, Bávaro no es nada. Bueno, Bávaro es un poco complicada como ciudad. Pero genera una cantidad de residuos sólidos tan grande como la que genera Santo Domingo. Entonces tienes que verlo como una ciudad. O sea, tienes que entenderlo como un conglomerado urbano sui generis, y por eso les digo que es un caso de estudio a nivel mundial. Pero volvamos a la zona colonial. Permíteme, en esa explicación de cómo han crecido las comunidades urbanas, cómo la idea misma de la ciudad vieja ha sido superada, sí. Eso, yo vuelvo y te lo pongo sobre la mesa, tiene que ver con una herencia que tiene que ajustarse a esa realidad. La concepción de los ayuntamientos como una unidad administrativa para una determinada área correspondiente a esa idea de los municipios, tienen un problema. Eso de que la capital tenga 12 ayuntamientos
y que cada uno se sienta con la autonomía definiendo su espacio, de establecer las reglas en todos los órdenes del poder que le da la ley a los ayuntamientos. Sin coordinación interna entre ellos, sin un centro de regulación entre ellos, yo creo que nadie puede sorprenderse de los conflictos que aparecen y que se mantienen como si fueran naturales. ¿Cómo tú ves? Vamos a llegar a ello. Eso es así, don Fafa, eso es así. Y ojo, yo creo en el municipio, yo creo en la autoridad municipal, pero usted dijo algo que ¿Cómo tú lo coordinas entre todos con este espacio? Exacto, Ese es el problema. Usted ha dicho la palabra clave, que no es cuestionar la autoridad del ayuntamiento, es la coordinación entre ellos lo que no existe. Es decir, dos ayuntamientos en la capital. Pero Es un tema, Fedomín, es un tema de gobernanza, es un tema de cómo se están gobernando las ciudades en el mundo y cómo nosotros empezamos a hacer esa gran ciudad del mundo. Bueno, mírenlo aquí atrás. Esta imagen que ustedes tienen aquí atrás parece una ciudad del primer mundo. Yo creo que no hay cosa más linda que esa foto del Polígono Central, pero vete a caminar ahí adentro. ¿Verdad? Es muy linda la foto desde el aire o de noche, pero vete a caminar ahí. Entonces, pero hace 500 años... Tú puedes ser el mejor alcalde del Distrito Nacional, o sea, una persona excepcional, que lo hay, de hecho. Y por mejor que tú seas, mientras Santo Domingo Este te esté mandando 200,000 carros al día, no importa lo que tú hagas. Mientras los municipios del entorno de ese centro que llamamos Distrito Nacional necesitan venir al centro, al Distrito Nacional a buscar salud, papeles, educación, al centro del distrito, burocracia, todo tipo de servicios. Tú puedes ser el mejor alcalde y no va a funcionar, no vas a poder resolverlo. Hay un problema de gobernanza y es un problema de gobernanza metropolitana que no lo tenemos. Cuando ustedes han oído, esos grandes alcaldes de que ustedes han oído hablar, de Peñalosa, Antanas Mockus, eran alcaldes metropolitanos, o sea, ellos administraban una serie de aglomerados de diferentes pequeños municipios que forman esa gran capital que es Bogotá, de 16 millones de habitantes, mucho más grande que nosotros, ¿no? Y lo mismo ocurre en Santiago de Chile, lo mismo ocurre en Ciudad México, donde existe la figura del alcalde metropolitano, en Ciudad México, en Argentina. Aquí nosotros no tenemos esa figura y seguimos siendo una serie de pequeños administradores de aldeas que se articulan de una manera política. O sea, esa atomización el Distrito Nacional se va a llevar bien, entre comillas, porque no necesariamente se llevan bien con Santo Domingo Este porque son del mismo partido. O el Distrito Nacional se va a llevar bien con el Santo Domingo Norte porque son del mismo partido. Si no son del mismo partido, entonces espérate, puede ser que sí, puede ser que no. Y oye, da pena que temas como el transporte, por ejemplo, que es supramunicipal, está por encima de los municipios. Si yo soy de un partido y yo estoy aquí en el Distrito Nacional y yo digo, por aquí no me entra nadie, o si yo estoy en Santo Domingo Este y yo te digo, aquí en Santo Domingo Este no me ponen a mí una terminal de autobuses porque a mí no se me da la gana. Oye, mira, la terminal de autobuses está por encima de ti porque es un problema a escala nacional, ¿no? Entonces necesita haber una gobernanza que, por un lado, apoya a los ayuntamientos, los apoya, y por otro lado también apoya el problema mayor de coordinación entre todas esas entidades, que es uno de los problemas que realmente estamos enfrentando. Tú sabes que ahí yo insisto en que hay en este momento político un cambio esencial en lo que es el fondo de la acción política propia. Hasta ahora, dividir la ciudad en una parte y ponerle el valor formal de los ayuntamientos y crear mecanismos sin que entre todos ellos no tengan ninguna coordinación, sin que haya una regla común para que todos se desenvuelvan. Yo comparto contigo, yo creo que el ayuntamiento como la unidad representativa de una área o de una determinación. Pero en la medida en que se dan casos como eso, en una ciudad que crece como esta, de que ahora son 12 los ayuntamientos, que entre ellos no tienen ningún control ni reglas, sino que cada uno siente la autonomía de hacer lo que hace. Yo creo que hay un desafío que tiene que hacer considerar la orientación y la coordinación sobre la vía práctica multilateral. Estamos en una época donde se impone la coordinación a la confrontación que antes era la competencia. ¿Qué tú crees de eso? No, definitivamente. Y yo quiero... Y la ley de ordenamiento territorial atrae
o sea, ¿enfrenta alguno de esos problemas que No, Fafa mencionó? No, claro que sí. La ley de ordenamiento territorial, refuerza, de hecho, la autoridad del ayuntamiento ante el uso de suelo del territorio. O sea, el ayuntamiento es el dueño del suelo donde se asienta. El ayuntamiento es que va a decir, tiene sus propias reglas normativas, ¿no? Es decir, Ahora, hay una delimitación territorial para cada uno y un mecanismo que controla. Claro. Ahora, el problema es que no es un mecanismo la movilidad de la población que la definición de la tierra. Eso es así. Entonces, la ley de ordenamiento territorial asume la definición de las áreas metropolitanas y la definición de las nuevas problemáticas urbanas que vive el país. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo fue sometido y aprobado por el Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la posibilidad de que existan planes supramunicipales, o sea, grandes planes que estructuran la infraestructura del territorio. Así que integre una guía general a la unidad municipal. En Claro. esos 12 que están aquí, hay un obstáculo entonces por esa resolución de que no puede establecerse una regla que cada uno tenga que tomarla en cuenta. No, sí, mira, con esto no se quiere decir que no exista que no exista la posibilidad de la Porque articulación. está el FEDOMU, FEDODIN. No, FEDOMU, están a los sectoriales. O sea, si tú tienes un sectorial como obras públicas se supone que estructura la malla vial, ¿no? Y esa malla vial es a nivel nacional. Y obras públicas de alguna manera define cómo es la orientación de cómo se ve de generar la circulación vial. Pero ¿qué pasa? Ahí es que viene lo lindo. Este no es un país estructurado bajo la tecnocracia. Este es un país estructurado bajo la política partidaria. Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre la tecnocracia a la que tú te refieres y la política partidaria? Bueno, el mejor ejemplo es lo que ha ocurrido ahora con el Jardín Botánico. De repente, Obras Públicas se supone que tiene toda la autoridad para establecer la estructura vial de las ciudades y del territorio nacional, porque es un sectorial. Pero se supone que el sectorial lo que debe de velar es por decir dónde se puede y dónde no se puede. Pero si ese no se puede, va en contra de un proyecto personal de una autoridad administrativa reciente, dígase gobierno central, entonces se va para el carajo lo que pueda pensar la población, ¿no? Y ahí tiene que salir la población a protestar. Pero tú estás diciendo que se vale más en la capacidad de decisión de los funcionarios el interés que el compromiso con la comunidad. Claro, es que es así. Peleando por lo suyo cada quien. Y por eso la ley de ordenamiento territorial establecía el que existiese la figura de los planes que van más allá del municipio. O sea, están los planes regionales y están los planes nacionales. Pero había un cuarto que eran los planes supramunicipales, que estaba dirigido a infraestructura específicamente. Con eso se lograba de alguna manera que el proceso de participación fuera más transparente, porque ahora era un proceso legal. Sí. Entonces, eso ya lamentablemente ya no está en la ley de ordenamiento territorial, porque fue declarado anticonstitucional. La Constitución se hizo cuando las ciudades eran ciudades. Ahora que son metrópolis, la Constitución no se ajusta. No podía prever esto. Entonces, y no es que yo no esté en desacuerdo. Yo otra vez, apoyo, porque para eso están las leyes, apoyo que un grupo haya dicho, nosotros lo consideramos institucional, y lo llevaran a hacer así. Yo digo, mira, muy bien, yo creo que para eso estamos. Si usted no está de acuerdo con algo, llévelo a los canales correspondientes. Lo hicieron y ganaron. Pues muy bien, ahora nos corresponde a nosotros buscar resolver el asunto. Ahora resolver el asunto para que lo del botánico no siga ocurriendo. Quiero despedir este bloque, volvemos ahora con este pequeño corte, por favor que me suban, para dejar ya esa pregunta, ese temita preparado para el próximo corte. Espero por ustedes. Dadas las incógnitas después de la presentación del proyecto por las entidades gubernamentales, cabe reflexionar sobre el tema de las ampliaciones de avenidas y obras costosas de infraestructura frente a un fenómeno que se llama inducción del tráfico. Mientras más se amplía una vía, más aumenta el flujo, porque todos quieren transitar por ella, dejando vacías las demás calles con consecuencias urbanísticas negativas, como es la pérdida del valor inmobiliario, abandono y deterioro de los inmuebles y el aumento de la inseguridad. Las medidas para mejorar la movilidad urbana y hacerla sostenible son de otra índole
tienen que ver con la llamada movilidad obligada, que se puede reducir con medidas organizativas. ¿Con sistemas de autobuses como los corredores? Sí, pero con horarios específicos y que se cumplan, con educación vial y buena información. De lo contrario, la construcción y ampliación de vías y megaobras seguirá consumiendo dinero y resolviendo mediocremente los problemas puntuales. En el corte que dejamos del bloque anterior, básicamente el arquitecto que estaba hablando ahí nos decía la preocupación que tiene de que estas soluciones que se están proponiendo, supuestamente para mejorar el flujo vehicular, en realidad van a estar saturadas inmediatamente. O sea que no se va a dar una solución real a los problemas de la gente porque hacen falta otro tipo de acciones del Estado con respecto a la transportación que sí pueden ayudar a mejorar la convivencia. ¿Cuáles serían las acciones, en tu parecer, que sí serían más efectivas y ayudan a la ¿cómo se dirá? Habitabilidad de todos, ¿no? Mira, regularmente a mí siempre me hacen esa pregunta. Marco, ¿pero cuál es tu solución? Mira, y de hecho, algunos me han recomendado, pero tira una ahí, sí, ¿verdad? Porque como tú la vas a pegar como quieras. Que mira, no, es que por algo hay instituciones, ¿no? Por algo hay estudios, por algo las cosas se sientan en una mesa, una serie de profesionales que no solamente son ingenieros, arquitectos, son sociólogos, son economistas, no, que se sientan a establecer el grupo de soluciones que tienden a mejorar una situación en específico. O sea, yo me puedo tirar aquí y decirte, sí, es transporte colectivo, que es el que yo apoyo ciegamente. Mira, aquí no se va a resolver nada hasta tanto tú no definas el transporte colectivo y el transporte colectivo no sea eficiente. Que tenga un transporte colectivo eficiente. Yo me conformo con cualquiera. Con que exista. Ahora, el déficit es tan grande en transporte colectivo que yo me conformo que hasta los procesos en que lo hagan sean corruptos. por el déficit tan grande que tenemos. Pero otra vez, o sea, siempre me preguntan lo mismo. Ahora, te voy a decir entonces desde mi punto de vista un aspecto. Son muchos aspectos, pero este es uno. Resulta que en este país nosotros estamos muy equivocados. Nosotros salimos a la calle, vemos la calle llena de carros y creemos que hay muchísimos carros y que todo el mundo tiene carro. No es así, señores. O sea, apenas... ¿El 70% de la gente se anda en motor? Mira, trabajo? No, tampoco. Lo que dicen las estadísticas es que entre el 45 y el 47% de los hogares de la República Dominicana no tienen nada, no tienen ningún vehículo de transporte. Andan en la calle buscándose a pie. Solamente un 25% de los hogares de República Dominicana tienen carro. Lo que pasa es que una gran cantidad de esos hogares se concentran aquí, ¿no? En el Distrito Nacional, aquí, ¿verdad? Y estos que están aquí, en cada uno de esos apartamentos que ustedes ven atrás, regularmente tienen 2 y 3 carros. Ahora, hay un 35, 36, hasta 37% registrado que son motoristas. Es gente que tiene motores. ¿Por qué? Porque, oye, si tú no tienes acceso a un transporte público, ¿qué hace ese 47% que no tiene nada? ¿Va a aspirar un carro? No puede aspirar un carro. Tiene que aspirar a lo que está a su capacidad, que es un motor. Déjame corregir algo que dije. Si tú no atiendes ese 47% de hogares sin vehículos, dándole transportación pública de calidad y transportación colectiva de calidad, ¿qué va a pasar con ese 47%? Que se va a mover a comprarse más motores, ¿no? Y se va a incrementar el problema, ¿no? Entonces tú no haces nada mejorando la calidad de los carros, el flujo de vehículos y demás, porque tú lo que le estás diciendo a ese 47% cómprate un carro. Entonces tú tienes que mejorar la cualidad de transportación de la gran mayoría de la población que anda a pie, para entonces esas medidas, porque no estoy diciendo que no se hagan, esas medidas que tú haces de mejorar el flujo de tráfico sean efectivas en términos de hacer que ese transporte colectivo fluya mejor. ¿Verdad? Entonces, ahí es que está la gran disyuntiva, pero los gobiernos nos empeñamos en resolver el problema de lo que opinamos por aquí. Y los que opinamos por aquí somos los que tenemos carro. Pero oye, y ahí es que está la cosa. Y otra cosa,
las soluciones colectivas no se hacen en 2 años. Las soluciones colectivas, el sistema integrado de transporte colectivo, que lo presentó el presidente hace 2 años, él puso su cara ahí y presentó ese sistema de integrado de transporte colectivo para la ciudad de Santo Domingo. Es un proyecto de 20 años. ¿Y cómo logra él que ese proyecto no sea y no lo vea el próximo presidente como un proyecto personal, sino que ese sea un proyecto de nación a través de los planes? Sí, pero, y planes supramunicipales. Sí, pero oye una cosa, eso de los planes, tú tocas un tema que yo concibo que es esencial para poder organizar las soluciones posibles a los problemas. La tendencia general de los políticos y de los empresarios es cada quien reducirse a su propio interés. Tú inviertes para un negocio y estás pensando en la utilidad de hacer un servicio, pero es en función de los intereses que te va a reportar. Tú estás frente a cualquier otra cosa haciendo lo mismo. Pero la política debía ser algo más que propiciar el escenario para que quienes la manejen lo vean como un chance de enriquecer. Yo no tengo ninguna duda que la proyección de la superación de los problemas obliga a una política de compromiso para su diseño y para su realización. Que aquí está abierto ese proceso por primera vez con el acuerdo que por Haití ha abierto el presidente, de traer a los opositores para que juntos enfrenten un tema que ellos, aunque no les guste, no pueden decir que no les interesa. Entonces, si tú tienes la posibilidad de establecer un conjunto de reglas para normar las relaciones con Haití, de hecho, sin ser objeto de un ataque, sino de una promoción, si tú tienes eso, yo te pregunto, ¿podríamos hacer eso para la vivienda, para resolver el problema de la salud, para resolver el problema incluso de la educación, es decir, para lograr los fundamentos de la línea de cambio que no se pueden cumplir solo con un periodo? Déjame agregarte. ¿Tú crees que esa idea, esta realidad está obligando a poner en primer plano la cooperación antes y sobre la confrontación que ha caracterizado la política? Y sobre todo porque lo urbano, la gente lo suscribe al transporte público, pero los efectos de no tener un transporte urbano eficiente son brutales. Son el 70% de los accidentes de moto, y ahí fue que me equivoqué ahorita cuando quise explicar, se produce, señores, en horario laboral. Más del 70% de los accidentes de moto se producen en horario laboral. ¿Por qué se producen en horario laboral? Porque se utilizan para el transporte. Sí. No, y también es que si tú piensas en las políticas desde tu percepción, como dice Fafa, ocurre que hasta una buena intención, tú puedes tener una buena intención, pero como la estás pensando desde el punto de vista personal o institucional incluso, de la visión de tu institución, no estás pensando en el efecto que esa medida tiene en los demás. Le voy a poner una. En RD se mueve, hay una medida en la que yo estoy de acuerdo, que es la de mover los horarios de las oficinas públicas. O sea, de que unos salgan una hora, otros salgan otra. ¿Verdad que te suena muy bien? Sí, pero... Piensa ahora en una señora que trabaja en una institución pública limpiando o alguien, un trabajador normal, que ahora mismo le toma 3 horas llegar de su casa al trabajo. Y que esa señora, para llegar a las 8 de la mañana, tiene que estar a las 5 de la mañana moviéndose de allá arriba, de Pedro Brán, o de San Gregorio de Nigua, o de aquí mismo, en Los Frailes. 3 horas le toma llegar a su trabajo. Imagínate ahora que tú le digas que ella no entra a las 8, sino que entra a las 7. ¿A qué hora tú quieres que esa señora salga a la calle, a buscársela en un motoconcho, a montarse en 3 cosas, con la inseguridad que hay en las calles, ¿no? Sobre todo en esas periferias, porque es muy fácil esto que estamos viendo aquí atrás. Pero eso no es el 70% de la ciudad, no es ese centro urbano del polígono central. No, pero el tengo una buena noticia. El 70% de la ciudad son lugares donde ni siquiera entra una guagua, porque son callejones estrechos, tú sabes. Y esas personas, la manera en la que llegan a su trabajo es por un medio muy diferente al que nosotros utilizamos. Entonces, la medida de muy buena intención, y que yo estoy de acuerdo, fíjense cómo afecta a una gran cantidad de población. No, pero es positiva. Es positiva en el sentido de, como tú dices, porque por lo menos de lo que me consta a mí, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la posición se llevó a todos los lados y lo que se le pregunta a la gente, tú puedes cambiar, tú quieres cambiar, claro, dame la hora. No es que te están diciendo, a este grupo le toca a las 7, a este grupo a las 8, sino a los que les conviene. Bien.
pueden cambiar. Entonces así, Bueno, sí, ayuda. En ese caso, tú tienes una institución bastante buena en el sentido de pensar en sus... Siempre. Pero no todo el mundo, tú sabes. O No, sea, lo están tratando de los Claro. formalismos, de que a las 7 ustedes y a las 8 nosotros. Yo quise traerlo como un ejemplo de cómo una política positiva de una buena intención afecta a grupos de población y por tanto las cosas uno tiene que aprender a ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Yo creo que esa es una de las esencias de tú hacer ciudad, de tú hacer políticas públicas. Las políticas públicas no están diseñadas para tu grupo social, no es para ti que andas en una jipeta en un carro y te molesta que te tome 15 minutos más, media hora más llegar a un sitio montado en una jipeta con aire acondicionado. La política pública está hecha para ti, que haces eso, pero también para el que está en la calle a pie, que lo está sufriendo. Marco Barina puso un ejemplo que desafortunadamente lo tuvimos aquí hace poquitos años. Señor, una propuesta de gente súper preparada y calificada en el tema arquitectónico de quitarle un pedazo al mirador porque la Nacaona se entaponaba. Sí. Imagínate tú. O sea, era una cosa de loco, ¿eh? De Mira, loco, eso- pero se sentía que, porque el Miren. problema es que el ciudadano a pie no es gente aquí en Miren, República Dominicana, miren, el que miren. tiene carro es el dueño. Es esencial, eso que tú has dicho es esencial, porque eso que pasó en la Nacaona, que ahora iba a pasar en el Botánico, eso puede pasar con todos los parques urbanos del país. ¿Tú sabes por qué? Porque los parques urbanos en el país no están listados en el sistema de área protegida. Ah, no es zona protegida. No. Entonces, no están en el sistema de área protegida, que es lo que le da ante la Constitución Una protección la constante. irreductibilidad. O sea, El mirador no está. No. Para tú reducir un parque nacional, un área protegida que esté listada bajo la ley 20204, tú necesariamente no puedes reducirla si no va al Congreso. Pero ninguno de los parques urbanos está dentro del sistema de área protegida. Es muy ambiguo eso. Y la ley de ordenamiento territorial tampoco contempla. La ley de ordenamiento territorial establece que ante el POT, el plan de ordenamiento territorial que tenga un municipio determinado, si el POT determina que esa área verde es protegida, entonces cualquier autorización administrativa es nula de pleno derecho, que de hecho ese era uno de los puntos con el Botánico. O sea, el POT del Distrito Nacional establece que no solamente el Jardín Botánico, sino todo el sistema de cañadas que hay en el entorno del Jardín Botánico, que va del Jardín Botánico, se mete por Cuesta Hermosa hasta terminar por el Zoológico y terminar en el río Isabela, es área de preservación. Por tanto, cualquier autorización administrativa, Se puede rebotar. No, rebotar no. Lo dice la ley, es nula de pleno derecho. Pero eso, ustedes saben que aquí nadie... salen a defender la ley y salen a defender la Constitución cuando les conviene. Pero cuando no les conviene, nadie. ¿Qué cosas positivas tú crees que puede aportar la ley de ordenamiento territorial a nuestra vida cotidiana? ¿Hay avances que van a ser palpables para nosotros? Oh, definitivamente. Ahora se va a tomar, igual que como tomó con la ley 6400. O sea, tomó 10 años que la gente entendiera que era eso. Y se ha tomado 20 años, la ley 6400, miren el número que tiene, 00. Estamos en el 2025, hace 25 años. Y apenas ahora es que tú empiezas a ver los beneficios de la ley de medio ambiente y mira que todo el tiempo están tratando, la incumplen, ¿no? Entonces, la ley de ordenamiento territorial es algo semejante. Señores, recuérdense, las leyes no son nada sin la gente. O sea, las leyes no protegen los espacios ambientales. Es la gente que protege los espacios ambientales. La ley lo que te deja un marco en el que tú, como ciudadano, tú puedes salir a exigir. Pero la ley sola no. La ley sola no sale con un papel a caminar a decir, paren eso. O sea, nosotros tenemos que estar vigilantes todo el tiempo a que la ley se cumpla. Pero eso implica una divulgación que permita que la gente se interese por saber la ley. Eso es así. Para que se explique incluso la razón de la conducta que a veces critica sin tener idea de qué pasa. Hay también un déficit en la cultura política. Que la y en la política cultura de la ciudadana, el información ruido. es común. Y eso hay que resolverlo. Porque este no es el pueblo de hace 20 años. Ahora la gente tiene una tendencia por los medios con la información a preguntar y a saber cualquier cosa. Bueno, la ley de ordenamiento territorial, de hecho, ya que estás preguntando de la ley de ordenamiento, obliga en los procesos de los planes de ordenamiento territorial del país, porque son todos los municipios, no solamente a nivel municipal. Recuérdense que la ley tiene planes municipales,
planes nacionales y planes regionales. Y obliga a la divulgación de esas medidas, no solamente por los medios, porque es muy fácil, tú decías, lo divulgué porque lo publiqué en la página 34 de la Última Hora. La Última Hora existe. ¿Entiendes? Y ahí pusiste un anuncio. No. Obliga a la participación ciudadana, obliga a que esos proyectos deben de pasar por un proceso de divulgación y de participación ciudadana para ser aprobados. Eso es uno de los puntos muy importantes de esa ley. Y por eso a nosotros nos interesaba el que ese proceso ocurriera no solamente a nivel municipal, sino también a nivel de la infraestructura nacional, dígase aeropuertos, presas, grandes caminos, carreteras, que era lo que nosotros llamamos planes de impacto supramunicipal. Miren, antes de irnos, quisiera tocar un tema que fue duramente criticado, pero que yo entiendo que culturalmente nosotros hemos asimilado una actitud con el ruido súper tóxica. Es tan así que en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, hemos convertido áreas en sitios terribles. Han tenido que venir la policía a quitar bocinas y todo eso. Entonces, ha habido un trabajo del Ministerio del Interior para reducir eso. ¿Cómo tú ves el impacto de esto? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuál es tu evaluación de ese trabajo? El trabajo que está haciendo el Ministerio de Interior y Policía ahora es encomiable. Incluso a veces la gente no ve, uno cree, dice Ministerio de Interior y Policía, son policías saliendo a la calle a hacer cosas. No. Hay aspectos que tienen que ver con tu calidad de vida, con la seguridad de los barrios y también con la habitabilidad de los barrios. No es posible que uno esté en tu casa tranquilo y hay un vecino con una bocina todo el tiempo. Pero fíjate una cosa, esas bocinas, ¿dónde las compran los vecinos? Tú vas ahora mismo a cualquier hipermercado de aquí y compras una bocina que está muy por encima de los decibeles. Hace 15 años, hacer una bocina de esta era un trabajo. Ahora tú vas y la compras, tú sabes, y la prendes ahí. O sea que se necesita una vigilancia mucho más fuerte y un apoyo a la ciudadanía mucho más fuerte, y eso lo está haciendo, de alguna manera, está empezando a hacerlo el Ministerio de Interior y Policía. Yo creo que yo no oí hablar de un Ministerio de Interior y Policía nunca. Es la primera vez que, aunque sea pues, para entrar a Faribe, Faribe, hermanita mía, aunque sea eso, tú sabes, por primera vez estamos hablando de un ministro de Interior y Policía. Yo creo que eso es encomiable. Y podemos hacerlo por un detalle. Es una mujer, además, que está haciendo el ministerio, que pocas veces aparece superponiéndose a tradiciones institucionales donde es el machismo el que decide. Porque decir, vamos a reformar la policía, esto no es paja de coco, y ella conducirlo. Vamos a reglamentar el transporte. Entonces, podemos estimular a Faride que se la siga jugando en el camino de buscar soluciones que superen la funesta práctica de esta herencia. Así que Faribe, hermanita linda, sigue ahí. Señores, el tiempo se nos hace corto cuando invitamos a Marco Farina. Tenemos que volver, pero así nos despedimos esta noche de ustedes. Señores, vuelvan a su sintonía con Ahora Sí y escríbanos en las redes, que siempre les respondemos.